Misión Internacional El Shaddai, avanzando en el reino, presenta una palabra revelada de Dios para llevar su vida a un nuevo y mejor nivel. Hoy le daremos a conocer principios bíblicos para alcanzar una vida victoriosa y feliz. Sea usted bienvenido. Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Está en las pantallas? Léalo a la cuenta de 3 en voz alta. 1, 2 y 3, leámoslo. Vamos, digámoslo fuerte. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Levante sus manos, diga conmigo: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Más fuerte, diga: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Ponga mucha atención acá, voy a empezar el mensaje. Hay un serio problema con la gente que creció físicamente pero no creció en sabiduría. Crecieron, se desarrollaron. Estas son las 3 áreas en las que Cristo creció. Se desarrolló físicamente como persona, pero también se desarrolló su sabiduría. Conforme pasan los años y nosotros crecemos físicamente, tenemos que ir creciendo no solamente en gracia, que es el tema de hoy, sino también en sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este dicho? O no este dicho, esta frase que sale en el argot popular. Dice: pareces niño vos. Y eso se lo dicen a personas que tienen ya quizás más de 21 años, o sea, que son mayores de edad. Pareces niño vos. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han visto a personas adultas comportarse como niños? Levante, por favor, ayúdenme. ¿Quiénes han visto personas adultas comportarse peor que un niño? Porque crecieron en el cuerpo, pero no les creció su sabiduría. Cristo creció en sabiduría. Entonces, esa es una prédica que hice en su momento, pero tenemos que crecer nosotros en conocimiento, en sabiduría. Y el tema es amplio y no lo voy a ahondar. Pero la palabra del Señor dice que Jesús crecía en estos 3 aspectos. Crecía físicamente, crecía en sabiduría y crecía en estatura. En sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. La versión del lenguaje sencillo lo dice de esta manera: mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y todo el pueblo estaban contentos con él y lo querían mucho. Esto cerré el día domingo a las 5:30 hablando acerca de exactamente de este texto. Y yo le pregunté a la iglesia, que sé que aquí hay una parte, de qué creían que era, qué interpretaban por este texto cuando en la parte que dice que Jesús crecía en gracia con Dios. Hablábamos en el libro de Salmos que Jesús estaba lleno de gracia. De hecho, dice que la gracia fue derramada sobre él. Pero que Jesús crecía en gracia con relación al Padre Celestial. Entonces le decía a la iglesia que crecer en gracia delante de Dios significaba lo siguiente: llegar al punto en el que Dios esté contento conmigo. Anote eso, porque eso lo prediqué a las 5:30. Llegar al punto donde Dios esté feliz conmigo. Eso es crecer en gracia delante del Señor. Una cosa es hacer las cosas por gracia, recibir cosas por gracia. Pero la otra cosa es crecer en gracia delante de Dios. Entonces, como lo decía esta versión, Dios estaba contento con él. Entonces tomamos el fundamento de Hechos capítulo 12 versículo 32, que dice: quitado esto, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Quiero que vean ese texto, por favor. Ya está en la pantalla.
quiero que lo leamos por favor y tomemos el fundamento. Le voy a enseñar estos minutos y después voy a predicar. Hechos 13:22. Dice que Dios quita a Saúl y pone a David. Y Dios había dado testimonio de David diciendo: he hallado a David. ¿Ya está? He hallado a David, hijo de Isaí. ¿Cómo era David? Vamos, allá atrás, léanlo, allá atrás, no se me va a dormir atrás. Varón, léalo fuerte, varón conforme al corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pongan mucha atención y quiero comenzar este tema. ¿Nosotros estamos bajo la gracia o bajo la ley? Otra vez, allá atrás, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿Saben que la ley tiene cosas buenas? Y yo creo que en un país como el nuestro, yo creo que nos conviene más estar bajo la ley que bajo la gracia. Nos convendría en un país como el nuestro estar bajo la ley y no estar bajo la gracia. Porque la ley es una cantidad de normas en el Antiguo Testamento prohibitivas, que le prohibían al pueblo hacer una cantidad de cosas. Leyes como por ejemplo la restitución de una persona que robó. Si robaba algo y lo prendían, tenía que restituir todo lo que había robado. Y una cantidad de leyes, cantidad de normas que tenía el pueblo que cumplir. Cuando viene Cristo decimos estamos bajo la gracia. Y aunque ciertamente hay una ley espiritual de buscar a Dios, de santidad, de orar, el quebrantarlas no nos hace pecadores. Porque si usted no ora, usted no es un pecador. Si usted no viene a la iglesia, usted no comete ningún pecado. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, tampoco usted comete ningún pecado, porque estamos bajo la gracia. Pero en una cultura como la nuestra, debiéramos mejor estar bajo la ley. Le voy a decir por qué. Porque mire cómo somos nosotros. Mire cómo somos nosotros. Bajo la gracia dice esto. En los principios nuestros decimos esto, hablando acerca del no comer en una iglesia. No coma dentro de una iglesia, porque eso no es ético, no es espiritual. Y ok, pero nosotros decimos, bueno, pero no es pecado y nadie me va a pegar. Pero si hubiera una norma que dijera: el que mete comida paga 100 pesos, yo creo que nadie metería. Ponga mucha atención. Voy a ver si le imparto este tema a usted. Ponga mucha atención. Nosotros somos conocidos como gentiles. El gentil no estaba acostumbrado a vivir bajo la ley. De hecho, la ley a ellos no les cubría. La ley aplicaba a los judíos, pero no a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Todo el que no es israelita. Pues todo el que no es israelita. Eran los sirios, los asirios, todos los pueblos que rodean hasta el día de Israel. Todos esos son gentiles. Todos son gentiles. Entonces la ley no fue dada para los gentiles, la ley fue dada para los israelitas. Entonces los gentiles no saben nada de ley, no sabemos nada de ley, totalmente nada. Entonces Dios sabía que si quería salvar el mundo no lo tenía que hacer con ley, lo tenía que hacer con gracia. Entonces realmente por gracia somos salvos, como dice la palabra, no de nosotros, pues es don de Dios. Así que dele gracias a Dios por la gracia, porque realmente si no fuera por eso, nadie de nosotros fuera salvo. Déselo fuerte. Nadie fuera salvo, por gracia. Ponga mucha atención. Vamos a ver si logro transmitir todo lo que tengo que darle este día. Cuando la palabra del Señor dice: donde 2 o 3 se pongan de acuerdo y piden algo en mi nombre al Padre, yo lo haré. ¿Es eso ley o es gracia? Allá atrás, ¿es eso ley o es gracia? Claro que es gracia, no es ley, porque eso lo dijo Cristo, y Cristo vino a traer la gracia. Entonces, ¿cuántos de ustedes han orado como la palabra dice y no han visto respuesta? Levanten la mano. Por favor, va a predicar conmigo porque el tópico necesito ver la respuesta. ¿Quién de ustedes ha orado como la palabra del Señor dice y no pasó nada? Levanten la mano. Que fuera por un enfermo, a mí me ha pasado, Berito. O sea, venimos dos, vení, Eric. Ponete de pie, con ganas, con vibra, pon la Biblia ahí. Entonces vamos a orar por la hermana Lidia.
Vamos 2 ancianos de la iglesia, está la hermana Lidia enferma. Entonces 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿quién lo hace? Entonces, Eric, vamos a hacer como la palabra del Señor dice: donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. ¿Qué más dice la palabra? Que lo haga en el nombre de Jesús. Entonces, primero 3, ¿verdad? Ok. Segundo, que sea en el nombre de Jesús. Entonces venimos: Padre, en el nombre de Jesús, y oramos, vende Señor como tu palabra dice. Este ya me salió religioso. Gracias, siéntate. Y la hermana Lidia, en vez de sanarse, ¡pah!, se murió. Entonces uno dice, Daisy, uno dice: ¿qué pasó? Si la palabra de Dios dice que yo pida en el nombre de Jesús al Padre, ¿por qué no se sanó si Dios dice en su palabra que Él la sanaría? Yo creo que solo a mí me ha pasado de problema, no a usted, pero yo me he preguntado un montón de cosas. ¿Por qué no se sanó? O como que usted, por ejemplo, dice usted esto: voy para el trabajo, Señor, ábreme las puertas, ábrela, Señor. Agarra los papeles usted, agarra los papeles. ¿Alguien tiene alguna agenda acá? Agarra los papeles y usted dice: aquí van, Señor. Les pone aceite, les pone, la bendice, le pone la cruz. Y usted va al trabajo. Vamos a ver si a usted le ha pasado esto. Y usted llega al trabajo, y cuando llega al trabajo le dicen: no estamos contratando, váyase. Y usted llegó. ¿Cuántos de ustedes se preguntan: bueno, ¿funciona esto de la oración o no? A mí me ha pasado. Ahora, ¿por qué será que no se cumple ahí? ¿Sabe qué dice la palabra? Literalmente dice así: pondrán manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice? ¿Que se van a morir o se van a sanar? ¿Qué dice? La pregunta es: ¿por qué se siguen muriendo los enfermos? O sea, debiera sanarse todo aquel en que se le pone mano, debiera sanarse todo. O sea, que si esa palabra se cumple, usted se va mañana al Catarino Rivas y usted le empieza a poner la mano a todo y el Catarino queda vacío. Pero no va a pasar. Ni que venga el hombre con mano, no va a pasar. Y la pregunta es: ¿por qué no? Esa es la vida presente con la vida bíblica. ¿Por qué no pasa? Esa es la otra pregunta, como que la Biblia dice: me hice pobre, porque el apóstol dijo: Cristo se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Y no hablaba de riqueza espiritual. El contexto de ese texto tenía que ver con recursos financieros. No tenía que ver con una vida espiritual, aunque también hay riquezas espirituales. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino. También nosotros somos bendecidos espiritualmente. Pero ese texto es un contexto financiero. Si nosotros lo leemos, si nosotros estamos creyéndolo, ¿por qué es que sigue habiendo gente pobre? Aquí viene la otra parte de la gracia que usted no sabe. Es que aquí viene, mire cuál es la parte de la gracia que todos queremos. ¿Cuál es la parte de la gracia que todos queremos? Hermano, vio a aquel que se descarrió. Sí, hermano, se reconcilió. ¿Y sabe qué? Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué? Es la gracia, hermano. Y no pagó por aquello. No, hombre, Dios lo perdonó. Eso es gracia. Y la gente quiere vivir. Nosotros los hondureños queremos vivir bajo la gracia. Queremos que no nos cobren los impuestos. De gracia. Que no nos cobren la renta. De gracia. Queremos que nos den el liderazgo. De gracia. Pastor, de gracia. Como alguien dijo un día, imaginen la gente cómo aplica estos textos. Yo le dije: mira, yo hay ciertos lugares donde no iría a orar. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo: ajá, ¿y dónde está el texto que dice que de gracia recibió de gracias? Mire que léalo bien. No dice de gracias, dice de gracia, no de gracias. Entonces me quedé pensando con todo esto. Me quedé pensando.
que nosotros nos beneficiamos de una faceta de la gracia. O sea, la gracia la definimos como regalo inmerecido. Así se define la palabra gracia: que usted reciba algo que usted no merecía. O sea, como que usted vaya al trabajo y le dieron el trabajo que usted no esperaba. Eso es gracia. Ahora bien, hay otra parte de la gracia que usted quizás no le entiende y el por qué las cosas no funcionan. Y es que cuando el Señor dijo: donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, yo voy a hacer algo. Eso no es ley, eso es gracia. Significa que no siempre se va a cumplir, porque no es ley. La ley tiene que cumplirse, la gracia no. La ley tiene que cumplirse. Si la ley decía que el ladrón tenía que restituir 5 veces más lo robado, 6 o 7 veces más, eso tiene que cumplirse porque es ley. Pero la gracia no es ley. O sea que si la palabra dice que pondré manos sobre los enfermos y sanarán, va a haber veces donde las ponga y no se va a sanar. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de sanarse va a depender del favor y la gracia de Dios para conmigo y para con el enfermo. Déselo. Tanto sanidades, milagros, liberación, salvación, todo eso es por gracia. Ninguna cosa es por ley, ninguna cosa. No está escrito que usted debe ser salvo por ley. La palabra dice en Efesios que es por gracia. Entonces, si es por gracia, hay una parte de la gracia que a mí, a usted no nos conviene. Ponga mucha atención, porque estamos diciendo que por gracia debemos ser prosperados. La palabra dice que Cristo crecía en gracia. O sea, delante de Dios crecía en gracia. Escuche bien, la salvación es un acto de gracia de Dios hacia mí. Anótelo por favor. Recibe esos fundamentos, no los va a leer en ningún libro. Son cosas que le van a dar vida a la iglesia. Va a darse respuesta a un montón de preguntas que usted tiene. La gracia es un acto. Miremos este primer nivel de gracia. La gracia es un acto en el cual Dios me salva a mí sin pedirme nada. ¿Está de acuerdo con eso? Yo no morí para ser salvo. Cristo murió, eso es gracia. No hice nada, solo tener fe. ¿Y cuánto cuesta creer? Nada. La fe no me tiene ningún precio, más que un precio espiritual. Pero no hice ningún acto físico. Este primer nivel de la gracia es cuando Dios me salva a través de Jesús. Entonces Él me salva gratuitamente, sin nada, sin pedirme nada a cambio. Me rescata del hoyo, de la desesperación y del lodo cenagoso. De ahí me saca. Ahora, ponga mucha atención. Pero la Biblia dice que Cristo crecía en gracia con Dios, no Dios en gracia con Cristo. La salvación es la gracia de Dios conmigo, no mi gracia con Él. Esta parte de la gracia a mí me conviene, porque Cristo me salva gratuitamente. Pero todas las demás cosas no dependen solo de la gracia de Él, dependen de cuánto yo crezco en gracia para con Él. Déselo, lo voy a explicar mejor. ¿Está recibiendo eso? Este tema surge a raíz del por qué hay gente que crece, otros no crecen, unos prosperan, otros no prosperan. A veces se ora, se sana, a veces no se ora y se sana. A veces solo se da la palabra, solo lo pensamos y ya estaba siendo sanado. Por eso entienda esto. Diga conmigo: soy salvo. Levante la mano. Ahí atrás todos, vamos, créalo. Soy salvo por gracia. Diga, eso significa que es un regalo de Dios. Venga acá entonces. Ahora usted tiene que crecer espiritualmente. Entonces la palabra del Señor escribe una ley de la gracia que dice: cuando ores, entra en tu aposento. Tu Padre que te ve a solas te recompensará en público. Yo quiero hacer una pregunta acá. La salvación es un regalo exclusivo de Dios, pero no todas las cosas son exclusivas de Dios. Porque si todas las cosas Él me las diera por su gracia, entonces ¿para qué me pide que yo ore? Así como no me pidió que fuera a la cruz a morir, sino que mandó a su hijo para salvarme. Entonces, ¿por qué a mí sí me pide que ore? ¿Entendió? Si todo va a ser un regalo, ¿por qué me pide que ayune?
Anótelo. Cristo creció en gracia con Dios. El problema suyo y mío es creer que Dios tiene suficiente gracia para conmigo, para darme todo, pero no es así. El problema mío y suyo es creer que Dios tiene suficiente gracia para darme todo, pero sin yo hacer nada a cambio. O sea, no voy a orar, pero Él dice que ore. Entonces, aunque lo que Dios me da es gracia, esa es una gracia que responde a la gracia mía para con Él hallar gracia. Cuánto le amo, cuánto le busco, cuánto le adoro, cuánto me conservo, cuánto me entrego. Ponga mucha atención. Cristo se dio por mí. Eso es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo? Jesucristo. Cristo murió por mí, esa es la gracia de Dios. Pero la Biblia habla que yo tengo que invertir el papel y crecer en gracia con Dios. Entonces, si la gracia de Dios, quédate estoy, fue dar a su Hijo, ¿cómo crezco yo en gracia con Él? Dando algo. Tengo que dar algo. Ahora viene acá. El texto ahí está todo lo que le estoy predicando. Porque viene Dios y dice: hallé un varón, y ese varón es conforme a mi corazón. Y la razón del por qué dice que es conforme a mi corazón: porque hará todo lo que yo quiero. Le quiero decir una palabra: hay gente que irá al cielo, pero nunca obedecieron a Dios, porque realmente la salvación es un regalo. O sea, ¿recibieron el regalo? Estaban a punto de morir, ¿lo recibieron? Ellos nunca diezmaron, ellos nunca ofrendaron, ellos nunca se entregaron, ellos nunca estuvieron en santidad. Aceptaron a Cristo y se fueron al cielo como el ladrón de la cruz. Él fue salvo por gracia. No hizo nada. Así usted y yo somos salvos por gracia. Pero cuando una persona crece en gracia delante de Dios, nosotros nos volvemos irresistibles para que Dios nos bendiga. ¿Cómo Dios va a detener sus bendiciones a un pueblo que esté entregando todos los días su corazón, su mente, sus pensamientos, sus diezmos, sus ofrendas? Déselo fuerte. Quédate tú. Entonces, ¿están escuchando atrás? No están escuchando nada. ¿Están escuchando? Gracias. Escuchen. Viene la gente y dice: estamos por gracia, hermano, aleluya. Hermano, pero ¿por qué sigue en miseria? Si la palabra dice que Cristo se hizo rico, ¿por qué oró y no se sanó? Hermano, si la gracia es mejor que la ley. No siempre. A los hondureños les convendría mejor la ley. La gracia no la sabemos manejar. Por eso al hombre hay que decirle que el día que se casa, si rompe el matrimonio, en vez de decirle hasta que la muerte lo separe, hay que decirle: si te divorcias te vas al infierno, para que sepa que el quebrantarlo tiene una consecuencia. Así la va a respetar. Si no, no la va a respetar. Dígale cuál es la consecuencia. Eso es ley. Pero escuche esto. ¿Quiere crecer en gracia usted delante de Dios? Pregunto a este grupo: ¿quiere crecer en gracia delante de Dios? ¿O no? Ay, Señor, tú tienes gracia conmigo, Señor. ¡Ja! Hermano, sí, el problema acá no es Dios. El problema acá es usted, soy yo. Si Dios a usted lo salvó, Él tiene gracia. Ahora, ¿usted ha hallado gracia con Él? Si Él halló gracia, me dio gracia, me salvó a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo crezco en gracia delante de Él? Dando, y como David, obedeciendo. ¿Y quiere que le dé Biblia el por qué realmente David creció en gracia? Cuando David adulteró, Dios no le quitó la vida, ni le quitó su trono, a pesar que
Años antes Saúl había desobedecido y sí se le quitó su trono. ¿Por qué? Estos dos pecados se juzgaron de manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son dos seres humanos que habían crecido en gracia de manera distinta. Entonces viene la pregunta: hermano, aquel acaba de venir a la iglesia y ya Dios le dio un carro nuevo. Mira aquel, y Dios aquel ya lo sanó, aquel lo liberó, aquel restauró todo. ¿Y cómo es posible que Dios, y si la gracia es que Dios regala todo? Sí, lo regala todo, pero ¿qué tanto vamos a crecer nosotros en gracia? Creemos en la iglesia que todo es regalado y no queremos hacer nada a cambio de lo que Dios nos va a regalar. Dile a tu vecino: por gracia. Ahora dile: tienes que tener gracia también. No, pastor, es por gracia. Yo no oro porque es por gracia, pero la palabra me dice que yo ore a solas. Ponle mucha atención, Carlito. Escucha este fundamento, Carlito. El país nuestro dice, escuchamos nosotros esto así: no hay justicia. Y el término justicia es uno de los conceptos más amplios que puede existir, pero es muy sencillo. ¿Sabe qué significa justicia para Dios? Justicia para Dios es que tú recibas lo que mereces. Y si hablamos de justicia, hay personas que deben ser más bendecidas que otras. Si hablamos de justicia. Y si hablamos por justicia, hay gente que nunca debió haber tenido una casa propia. Si hablamos de justicia. Entonces dile a tu vecino: mejor me quedo con la gracia, dígale. Lo que pasa es que a veces reclamamos la justicia. A veces reclamamos la justicia. No, la justicia, la justicia, la justicia. Hermanos, si nos llega la justicia, nos llevan. Entonces dile a tu vecino: es mejor la gracia. Pero también la gracia requiere esto: Dios me dice que me va a prosperar, pero yo voy a crecer en gracia, voy a ir a orar. Entonces vamos a Mateo 3 y aquí empieza el mensaje. Es un poco enredado el mensaje, ¿o lo están entendiendo? A veces me cuesta transmitirlo, pero a mí me ha cambiado esa revelación, créame. Me ha ministrado mucho mi corazón. ¿O quiere que le hable de los 3 pasos para... Está bien el tema, ¿no? Mateo 3:13, vamos. Jesús crecía en gracia. Todos digan conmigo: Jesús, hágalo como que Él es su Salvador. Jesús, más fuerte: Jesús crecía en gracia. Dile a tu vecino: no importa que ser salvo por gracia. Dile: ese don de Dios. Dile: se trata de que tú crezcas también en gracia, como Dios tiene gracia. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, léalo como decía la voz del cielo. Más fuerte, toda la iglesia. Ayúdenme, tengo las pantallas atrás para que los de atrás lean. Diga: esta, no hay texto. Hallar gracia delante de Dios entonces significa tener complacido a Dios constantemente, tener satisfecho a Dios constantemente. Dice la revisión, una revisión del 2004, dice: una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Otra versión dice: este es mi hijo amado, quien me crea alegría. Ahora entonces vamos bien a la palabra, leámoslo bien. Cristo no fue pecador,
¿por qué se bautizó? Si el bautismo de Juan era arrepentimiento de pecados. ¿Por qué Cristo se bautizó? Cristo no tenía pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? La palabra dice que él crecía en gracia. Entonces, ¿por qué fue al bautismo él? Juan se lo dijo: yo no puedo bautizarte. En el pasaje anterior había dicho que él ni siquiera era digno de hacerlo, Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Jesús fue a bautizarse siendo perfecto? Si el bautismo de Juan claramente era de arrepentimiento de pecado. El bautismo era simbolismo de arrepentimiento, no como ahora, que es la conversión, sinónimo de arrepentimiento. Pero Cristo viene sin tener de qué arrepentirse, viene y se deja bautizar por Juan. Pero después que sale de las aguas, el Padre Celestial manda al Espíritu Santo y Él dice: este es mi Hijo amado, quien me crea placer, me crea alegría, en quien tengo contentamiento. Eso dice al Padre. ¿Por qué Cristo crecía en gracia? Porque era obediente en todo. Como David iba a hacer todo lo que yo quiero. ¿Cómo crecer en gracia? Anótelo: ser obediente en todo. Te voy a dar un ejemplo, Oscar, tú como padre. Si tú tienes un hijo o uno de tus hijos, te obedece todo el día, te hace los mandados todo el día, te cumple todo, y un día se equivoca, un momento se equivoca, tú vas a tener gracia con él, porque él ya creció en gracia contigo. ¿Sí o no? Ahora, súbele un poco el esto. Cristo viene al agua siendo obediente al Padre. El bautismo fue uno de los actos de obediencia más grande de Cristo, porque Él vino a ser bautizado por un hombre, siendo Él el creador. Entonces Él se deja bautizar por Juan el Bautista. Dios lo está viendo y dice: yo tengo gracia con Cristo, pero Él está creciendo en gracia conmigo porque Él me está obedeciendo. Él me está obedeciendo. Entonces sale de ahí, y cuando sale cae el Espíritu Santo. Entonces yo me hice otra pregunta. Vamos a ver si usted también. ¿Por qué hay gente en la iglesia que no recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo lo van a recibir si ni siquiera se quieren bautizar y que son pecadores? Y Cristo se bautizó sin tener pecados. Y usted que es pecador no se quiere bautizar, hermano, eso se llama orgullo. Y perdóneme, pero yo sé que usted va a bautizar el 25. Son para los que no se van a bautizar el 25. El Espíritu Santo vino sobre Cristo. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu Santo? Cayó sobre Cristo. ¿Y para dónde crees que se lo llevó? ¿Para la iglesia? Lo agarró. Vení, Olman. Lo agarró, cayó el Espíritu Santo. Él fue a obedecer. Hay muchos de ustedes, si ustedes no quieren obedecer para recibir el Espíritu Santo, yo no espero que obedezcan a cambio de nada. Deuteronomio 28 me dice a mí que el que obedece, Dios lo bendice. Si usted no es capaz de obedecer para ser bendecido, yo no espero que usted obedezca sin recompensa. Cristo fue el único que obedeció sin esperar nada a cambio, porque al contrario, Él estaba dando su vida. A usted y yo se nos pide obedecer y se nos va a dar algo. ¿O no? ¿O qué dice la palabra en Deuteronomio 28? Obedece los mandamientos y te voy a bendecir en el campo y en la ciudad, el fruto, la fruta de cría de tus animales, te voy a bendecir. Si nos cuesta obedecer lo que tiene recompensa, yo no espero que la gente obedezca sin recompensa. Por eso la gente obedece y está pidiendo cosas a cambio. Cristo, esta es la obediencia que usted tiene que recibir hoy, por favor. Esta es la obediencia que usted tiene que recibir hoy de usted. Obedecer sin esperar nada a cambio. Cristo se bautizó sin esperar nada a cambio. La gracia de Dios dice: es mi Hijo amado, yo me complazco en Él, me causa alegría. Entonces el Espíritu Santo lo agarra y se lo llevó literalmente al desierto. El Espíritu Santo. Note, no dice que el desierto lo provocó un problema. No dice que el desierto lo provocó el diablo. Dice que el desierto lo provocó el Espíritu Santo. Léalo después del pasaje.
y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién se lo llevó al desierto? ¿Quién se lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Ponga atención, la iglesia. Quise que la televisión escuchara esto, pero no es posible. Escuche esto. Si el desierto que estás pasando no te llevó el Espíritu Santo, es porque vino producto de la desobediencia, no de la obediencia. Cristo obedeció, el Espíritu cayó, lo agarró y lo llevó al desierto, y literalmente dice para ser tentado por el diablo. Pero esa era una escuela para el ministerio, porque Cristo no había comenzado el ministerio. La gente se está quejando de los desiertos. Pastor, estoy en desierto. Y yo te pregunto, ¿quién te llevó ahí? ¿Quién te llevó ahí? Pregunto, ¿quién te llevó ahí? Porque si el Espíritu Santo está contigo, Él te va a sacar. Pero si te metiste solo, Dios no puede tentar a nadie, pero sí Él me puede llevar a algunos desiertos. Ponga mucha atención. Hay gente que dice: yo obedezco a Dios y no entiendo por qué paso desiertos. Cristo obedeció y después pasó el desierto. ¿Quién le ha dicho a usted que obedecer a Dios lo excluye del desierto? Al contrario, si usted obedece, Dios lo lleva al desierto. Pero la pregunta es: ¿cómo salgo después del desierto? Cristo iba a comenzar su ministerio de gloria, de miles, y era necesario primero pasar por el desierto, no sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo. Que Dios lo libre a usted en el desierto sin el Espíritu Santo. ¡Ja! Respire profundo y bote el aire. No, string suave. Parece que ya quieres cantar, danzar ahí. ¿Está aquí la iglesia? Yo personalmente no sé si Cristo quería ir al desierto, porque la Biblia no lo menciona. Solo dice que el Espíritu Santo lo llevó. Entonces yo quiero hacer esta pregunta acá. ¿Qué obediencia tan linda la de Cristo, que fue capaz de obedecer llevado al desierto? ¿Y cómo será mi desobediencia, que yo no soy capaz de dejar que el Espíritu me traiga a la iglesia? Se lo digo otra vez. ¿Sabe que la Biblia dice en Filipenses 2:8 que la obediencia de Cristo fue hasta obediencia de muerte? O sea, Él estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte. La obediencia de Cristo es la obediencia que debe tener la iglesia. Cristo obedeció a cambio de nada y obedeció hasta la muerte. Si Cristo fue capaz de obedecer para ir a un desierto, ¿cómo es posible que la iglesia hoy no quiera obedecer para ser bendecida? Súbele el piano un poco. ¿Quiere que lo diga mejor? Por eso yo ya no creo en la gente que en la misma iglesia está haciendo escándalo, está con rabietas. Ellos no saben ni siquiera que ellos no saben nada de la gracia, no saben nada del favor de Dios. Cristo, esta es la obediencia de Cristo. Obedeció para ser llevado al desierto. La Biblia dice que para ser tentado por el diablo. Yo no sé si él quería ir, pero él tuvo que obedecer, porque la Biblia dice que él fue obediente hasta la muerte. O sea, obedeció hasta cuando él sabía que iba a morir. Hasta ahí. Yo me pregunto, ¿dónde queda nuestra obediencia si aún nos cuesta obedecer en aquello que nos bendice? ¿Qué dice Filipenses? Su presencia está aquí ya. Estando en la condición de hombre,
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, no solo lo agarró el Espíritu Santo y lo llevó al desierto, fue capaz de llevarlo a la cruz y él obedecer. Si Cristo obedeció hasta la muerte, no me explico cómo hay gente en la iglesia que no quiere obedecer, aun cuando no es a la muerte que va, sino a la bendición. Entonces yo ya no espero nada de esa gente, ni espero hacer mucho por ellos, porque ni siquiera la gracia de Dios puede hacer algo por ellos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de estilo de vida, de bendición, de prosperidad, de crecimiento. Porque hay gente que piensa que el crecimiento de un líder depende totalmente del pastor. Quiero decirle que no, mi hermano. Dios tenía en el cielo lleno de ángeles y la tercera parte se le vino, no porque Dios fue malo, sino porque ellos no quisieron obedecer. ¿Cómo se crece en gracia? Diga obediencia. Grítelo fuerte. Más fuerte. Más fuerte, dígale. Pregúntele a su vecino, ¿qué tan obediente es usted, hermano? Dígale, ¿obedecería hasta la muerte? Ay, hermano, si ni al evangelismo obedecemos, si ni siquiera obedecemos al diezmo, al congregarnos al menos 2 veces a la semana. Le voy a decir mejor, ni siquiera obedecemos para bautizarnos. ¿Usted cree que obedeceríamos hasta la muerte? Entonces, somos responsables de la miseria que tenemos. Dios quiere bendecirme, Dios quiere prosperarme. Le puso a los árabes pozos petroleros en todas sus propiedades. Dios quiere prosperar el pueblo. El problema nuestro, un pueblo gentil que todo lo quiere, ha regalado. No queremos hacer nada. Aló. Estoy empezando el mensaje, Dios mío. ¿Hay algún obediente acá que me levante la mano? Estoy preguntando yo, ¿hay algún obediente que me levante la mano acá? No, me lo mantenga levantada. No dije que la levante un rato. ¿Hay algún obediente que mantenga su mano levantada? Hay un texto que yo no siempre lo entendía hasta la luz de esta palabra, que dice que cuando yo tengo necesidad, ni siquiera he pedido cuando Él ya me suplió. La pregunta es, ¿cómo es posible que hay gente que se está muriendo de la necesidad, está clamando a Dios y Dios no le suple? ¿Cuál es el problema? Hay algunos que solo tienen, es más, allá viene la necesidad y Dios dice, acá te la suplo, tranquilo, espérate. Ni siquiera lo pide. ¿Cómo es posible que algunos están rompiendo hasta el pecho y Dios no le responde? Hermano, gracia, pero esta parte de la gracia no nos conviene, porque esta es la parte donde yo tengo que crecer para que la gracia de Dios se manifieste. Si oras en privado, te recompenso en público. Si te humillas, yo te exalto. Si mueres, yo te doy vida. Si menguas, te hago crecer. Esa es la parte de la gracia que Cristo crecía. Dígale a su vecino, hasta que llegue a ser un niño consentido del Señor. Si yo llego a ser un niño consentido de Él, Él me va a bendecir. Pero para eso, mire, tengo que obedecer. Y esa es la parte que no queremos. Estoy dándole respuesta a un pueblo que a veces tiene muchas preguntas. Y estas preguntas están en el corazón de la gente. ¿Por qué no crezco? No hay bendición. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice el título de esa palabra? Dice bendiciones de la obediencia.
para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Mis líderes que están acá y la iglesia que está acá, esa palabra dice que si usted obedece, usted es recompensado. ¿Sabía usted eso? Dice que si usted, ahí viene después del versículo, bendito será en el campo, en la ciudad. Bendito tu alteza de amasar, después de obedecer. Y después del versículo 16 o 17, no sé cuál es, dice maldiciones. Habla de las maldiciones, de la desobediencia. Maldito serás en el campo y la ciudad por desobedecer. Ahora ponga mucha atención. Dios dice que si yo obedezco, Él me bendice. Pero cuando yo hablo de iglesia, aquí a usted para obedecer nunca se le prometió nada. Escucha, yo no le dije a él, mira, diezma para que cantes. O sea, si tú me mandas un bibi todos los días, te promuevo. Si tú te despides de mí, te doy un cono, te doy un pastel, un chocolate, una baleada pues. Y vas a ser el niño consentido mío. Nunca te voy a llamar la atención. O sea, aquí no hay ninguna promesa. Vengan a la reunión de liderazgo. Venimos a obedecer. Ahora, ¿sabe por qué hay gente que no quiere obedecer? Uno invita y dice, quiero que vengas a la reunión. No vino. ¿Por qué no vino? No lo diga nadie. Porque ese individuo, si ni siquiera es capaz de obedecer cuando sabe que le va a ir bien, ¿cómo espero yo que obedezca acá, que yo no le voy a dar nada? Cristo dice que si le obedecen a Él, Él los bendice. ¿Cómo espero yo que usted me obedezca a mí, que yo no le voy a dar nada, si ni siquiera le obedece a Él, que Él sí le va a dar? Entonces, hermano, la cosa está fea. Ya nos damos cuenta porque la gente no quiere meterse más. Si no, pregunte usted quién viene a discipulado, quién se tira los 2 servicios el domingo, quién dice, pastor, quiero servir. Hermano, solo queremos cumplir y después, con permisito, dijo Monchito, I love you, pastor, cuando me toque vuelvo. Por eso no estamos siendo bendecidos. Por eso no estamos siendo prosperados. Pero este día alguien dice, voy a obedecer a Dios, al hombre de Dios, a las autoridades terrenales, para hallar gracia y crecer en gracia. Cristo obedeció al Padre no por recibir algo del Padre. Mi obediencia y la suya tienen recompensa, la de Cristo no. Pero aún así Cristo fue obediente hasta la muerte. A Él no se le prometió nada porque Él ya era rey. Es más, a Cristo se le pidió dejar su trono. La obediencia de Cristo fue hacia abajo. A Él no se le ofreció nada para obedecer. Al contrario, se le quitó para que obedeciera. Le dijeron, si obedeces vas a tener que dejar el trono. Y lo hizo, fue a la cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. ¿Cómo hago con todo lo que tengo acá? Ya son las 9. Yo de pastor me hago muchas preguntas. Cuando uno empieza a predicar, muchas veces predica por emotividad. A este tiempo, yo después de 8 años de pastorear, le quiero predicar cosas que seguramente usted necesita escuchar y que le van a dar respuesta a sus preguntas. Pero yo a mis 8 años de pastorear, yo me he preguntado,
¿Por qué oro por la gente y no se sana algunas veces? ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y nunca es prosperado? Al contrario, viven con hipotecas toda una vida y miseria. ¿Por qué hay gente que nomás viene a la iglesia y Dios la prospera y se la lleva a otro nivel? Uno se pregunta todas esas cosas. Por eso estoy tratando de darle este tema, para que usted se dé cuenta dónde está la situación y el problema. Vaya a Salmo 103, con esto nos vamos. El domingo les prometo que yo voy a seguir con el tema este. Así que véngase preparado. ¿Qué dice, doctor? Buen tema, ¿no? ¿Aló? ¿Está aquí? ¿Quiénes de ustedes oran? Levanten la mano los que oran. Y los que lloran también. Escuchen, ¿quiénes de ustedes oran pero poquito? Levanten la mano. No, sinceramente, más bien, si usted miente acá, nos freímos todos acá. Levantemos la mano. ¿Quién de ustedes ora? Dije, pastor, yo reconozco que oro poquito. Levanten la mano. La mayoría. ¿Estás escuchando, Denny? Ponte bien eso ahí. ¿Quién de ustedes me dice, pastor, yo realmente solo oro aquí en la iglesia? Levanten la mano. Y ahora ustedes pasan haciéndose el rosario. Ok, pongan mucha atención. El tema de la oración dice que usted entre cuando esté en su casa, entre al cuarto y ore a solas. ¿Quién de ustedes hace eso? Levante la mano. O baje la mano. ¿Quién no lo hace? Dice, pastor, yo me encierro en el cuarto, oro a solas, me concentro con el Señor. ¿Quién de ustedes no lo hace? Levante la mano. Ya le voy a preguntar a sus maridos, mujeres, o a sus mujeres, maridos. No lo hacemos. Y escuchen, ¿sabe cuál es la recompensa de eso? Dice, el que ora en secreto, Dios lo... Ok, Dios dice, si tú oras, yo te recompenso. Hermano, ¿cómo quiero yo que usted me obedezca a mí si ni siquiera quiere obedecer algo que le va a beneficiar a usted? O sea, si usted no ora solas, ¿qué es algo que le va a traer bendición? ¿Usted cree que yo voy a esperar que usted me va a obedecer a mí cuando yo no le voy a dar nada a cambio? ¿Qué dice el Salmo 103? Aquí quedémonos mejor, el domingo va a ser. Léalo. Bendice. No, espérese. Entonces, ¿y dónde queda aquello? Ay, Dios, bendíceme. ¿Cuándo nos predicaron ese evangelio? O sea, ¿en qué momento la cosa cambió? Señor, bendice. ¿Ha visto la gente todo? Bendíceme, ayúdeme. Hermano, ¿pero qué dice esta palabra? Bendígolo, voy a bendecirlo mejor. Pastor, ¿y Dios no está bendecido? Bendígalo más. Pregunta, ¿quién realmente debe ser bendecido? Usted y Dios, ¿verdad? Yo soy pastor y que debo ser bendecido. Sí, pues la Biblia dice que usted es que debe bendecir a Dios. ¿Cuándo usted dejó de bendecir a Dios? Y empezó solo buscando que Dios lo bendijera a usted. Es más, cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, levanten la mano y pidan, Señor, bendíceme. Y Dios dice, ¿y cuándo me vas a bendecir tú a mí? Ah, ya ve que el texto se está cumpliendo de la gracia. Levante la mano y bendiga a Dios. Le voy a dar 5 segundos. Bendígalo. Ah, ya, si hubiera dicho yo, pidan un carro, un Ferrari, ya se han tirado hasta llorar en lágrimas en él. Bendice, alma mía. Y la otra parte, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces Dios tiene gracia, pero quien tiene que crecer en favor soy yo, para que Él me bendiga. Entonces mi cuerpo, mi alma y mi espíritu tienen que bendecir a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios cuando usted lo bendice a Él?
yo sé que usted está pensando, ay pastor, si Dios está bendecido, quien tiene que ser bendecido soy yo. Calle de oro, mar de cristal, el trono de oro. Y que usted me dice que lo bendiga a Él. Que me bendiga Él a mí, que Él está arriba y yo aquí. Por eso estamos como estamos. Algunos de ustedes están peleados con Dios. Se lo voy a decir como hemos dicho, maleados con Dios. ¿Y quiere que le diga por qué? Se van para el mundo. No, que Dios, que mire, que la iglesia, que el pastor. ¿Cuántos de ustedes quieren que yo los bendiga? Ahora, ¿cuántos de ustedes me bendicen a mí? No sea mentiroso. O sea, yo voy a bendecirlo a Él. ¿Ve qué problema? Ya habló del problema de cultura que tenemos nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de lo mismo. Y esa cultura está en la iglesia. El deme, ministreme, ayúdeme, protégeme, socórreme, auxílieme. ¿Y sabe por qué fue a la iglesia el hermano? Porque el pastor no lo ayudó, ministreme. O sea, el pastor no fue a visitarlo, no fue a orar por él. Hermano, ¿cuándo cambió esto? Si yo estoy aquí para exaltar, para adorar y para bendecirlo a Él. Si Dios me bendice, amén, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Como decías tú un día, Alex, si Dios, yo lo voy a decir con convicción y yo creo que así es, porque yo sé de dónde vengo, de dónde Dios me sacó, y yo padecí asma hasta los 8 o 9 años. Si Dios no me diera nada, si Dios no me bendijera nada ya, si Dios me dice, Natán, ya no te voy a dar nada, le voy a decir algo, yo creo que yo lo bendeciría por lo que ya hizo conmigo hasta este día. Yo lo bendeciría por haberme traído al planeta. Entonces diga, bendice alma mía Jehová. Y diga, todo mi ser bendígalo. Ese es el problema entonces, iglesia común. Es que el pastor no viene a orar por mí. Hermano, pero algún día usted, allá en su oración, usted oró por mí. Yo no siento esas oraciones, hermano. ¿Ha escuchado usted esto? Es que porque la gente quiere que uno supla todas las necesidades y no puede. Pero el fundamento es este: crece tú, bendícelo tú. Entonces, mi forma de pensar está cambiando. Yo entiendo por qué hay gente que no es bendecida. Hermano, solo están así, miren. Y Dios dice, al menos bendecime, muchacho. Si no, piense usted, ¿por qué Dios me pide ofrenda a mí siendo rico Él? Él quiere que yo lo bendiga a Él. Esto fue una palabra revelada de Dios para llevar su vida a un nuevo y mejor nivel. Presentado por Misión Internacional El Shaddai. Sea usted bendecido por Dios. Misión Internacional El Shaddai. Avanzando en el reino.